Escobar, precisamente internacionalista. Ramiro, ¿cómo te va? Bienvenido a la edición matinal de TV Perú Noticias. Gracias. ¿Cómo te va, Nicolás? No sé si decir buenos días con esta noticia terrible, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo puedes calificar, cómo calificarías esta situación? ¿Ya dejó de ser un capricho de Vladimir Putin, que de alguna manera quería refrendar la independencia de estas zonas, de ese territorio donde hay rebeldes prorrusos, separatistas, o realmente estamos ante una escalada de violencia? Bueno, es una situación bastante grave, ¿no? No estamos todavía con una guerra generalizada en Europa, pero podríamos estar en ruta hacia eso si con el paso de las horas esto se agrava. La OTAN ya ha activado su carta, ¿no? Se ha declarado en posición de defensa. No quiere decir que va a atacar, ojo, porque Ucrania no es parte de la OTAN, pero sí, por ejemplo, los ataques de Putin llegan a algunos de los países vecinos a Ucrania, como Lituania, Estonia, Letonia, que sí son parte de la OTAN y que eran repúblicas soviéticas. Entonces el asunto se puede agravar. Lo que también puede pasar es que se aumenten las sanciones a Putin de manera muy severa. También que la OTAN, el propio Estados Unidos, comiencen a mandar ayuda militar a Ucrania, por lo que se ve es un ataque de Rusia en varios frentes, Ucrania, no solo, ojo, Correcto, en la región del Donbass, sino incluso en Kiev. Están atacando zonas militares en varias partes del país, ¿no? Incluso un aeropuerto militar cerca de Kiev. Entonces, esto ya es un ataque que apunta a ser de gran escala, no es simplemente entrar a pacificar, ¿no? Ramiro, hay varios actores, pero que no son protagonistas aún, y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Porque Vladimir Putin ha dicho, cuidado, no se metan, porque el que se mete, a él también le van a alcanzar, digamos, las bombas, ¿no? En clara alusión a OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Imaginamos que pasa por ahí. Claro, es una frase un poco imprecisa, pero tiene ese tono de amenaza, ¿no? Es decir, si alguien interviene directamente, ¿no? Si Va a pagar algún otro país tiene que pagar las consecuencias. Ahora, me parece ya un nivel de irracionalidad, de imprudencia política y militar la de Rusia, porque eso podría sí encender la mecha de una guerra a gran escala que todavía no está en el escenario, ¿no? Correcto. Ramiro, en realidad vamos a tener varios minutos contigo porque el tema es profundo. Ayer me quedé hasta muy tarde, seguramente tú también no has dormido. Yo he dormido muy poco. Yo también no he podido dormir casi, ¿no? Muy poco, ¿no? Tratando de, bueno, de recabar más información y poder hacer esta entrevista más fluida y más profunda, ¿no? Son varios puntos que quiero hablar contigo, Ramiro. Primero, vamos con lo último, vamos de adelante para atrás. Porque la presidenta de la Unión Europea ha sido muy rotunda, ¿no? Con Vladimir Putin. Lo ha acusado de generar zozobra en la paz internacional, ¿no? Y por supuesto en Europa, en el viejo continente, ¿no? Las primeras consecuencias, sacando a la OTAN y a Estados Unidos, ¿las puede padecer Europa en general? Bueno, las está padeciendo Ucrania en primer lugar, pero si es que el conflicto se expande, evidentemente la primera zona afectada va a ser Europa, ¿no? Acordémonos que varias de las ex repúblicas soviéticas, o algunas por lo menos, ya son parte de la Unión Europea, ¿no? Basta con que la guerra llegue, por ejemplo, a Letonia, a Lituania, a Polonia, que no era parte de la Unión Soviética, pero parte de la Unión, de la órbita soviética. Entonces ya, si eso ocurre, o sea, si por ejemplo cae un misil en alguno de estos países, sí estaría tocando el territorio de la OTAN, ¿no? Y eso sería bastante grave, porque allí sí la OTAN tendría que reaccionar. De momento no lo va a hacer porque Ucrania no es parte de la OTAN, es el punto de discusión además, lo que exige Rusia que no ocurra, pero si por casualidad o por imprudencia o por un rapto de violencia extrema, de agresividad extrema, que a veces ocurre en las guerras donde hay incidentes inesperados. Lógico. Entonces sí, colaterales, encendería la pradera, digamos. Claro, colaterales que le llaman, ¿no? Pero claro, dentro de los colaterales están ex repúblicas soviéticas. En ese sentido, paréntesis, por favor, Ramiro, ayúdanos a contextualizar la situación política de la zona, ¿no?
¿Es posible que hayan adherencias, que algunas de estas repúblicas apoyen a Ucrania? Bueno, de hecho, al salir el jefe de la OTAN hace un rato, Jens Stoltenberg, y al decir que la carta se ha activado y que están atentos y en posición de defensa, ya hay una disposición colectiva para apoyar a Ucrania, ¿no? De momento políticamente, pero obviamente la OTAN es un organismo de seguridad, es un organismo que tiene fines militares, entonces es altamente probable Correcto. que si pasa algo, si la guerra sale un poco de Ucrania y pasa alguna de las fronteras, entonces sí va a haber un ataque militar. En el caso de OTAN, ok, pero tú señalas a OTAN, pero yo te digo independientemente, cada uno de estos países, porque ya Putin incluso habla de volver pues a los 90, ¿no? Bueno, eso es materialmente imposible, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la postura política de estos países en este conflicto? ¿O se mantienen al margen? Mira, Putin siempre lamentó la caída de la Unión Soviética, no la caída del comunismo. Lo dijo más de una vez hace 10 años y lo ha vuelto a repetir en estos días. O sea, en el imaginario de Vladimir Putin está la expansión, o por lo menos la influencia de Rusia hacia el territorio que ocupaba la Unión Soviética, que incluye varias repúblicas independientes en este momento. Entonces lo de Ucrania es una papa caliente porque era una de las principales repúblicas soviéticas. Entonces el pensamiento Putin, reactivado con fuerza y agresividad en este momento, quiere tener influencia e incluso posesión en parte de lo que era la Unión Soviética. Correcto. Ya lo ha hecho antes, ojo. Y Ucrania es el punto de partida, digamos. No, ya antes lo ha hecho, ¿no? En Georgia y en otras partes, ¿no? Por ejemplo, teniendo algunos países dentro de su órbita, por ejemplo, Bielorrusia es una república soviética y es totalmente prorrusa. Así es, bases militares allí, y además habría ya varios países que apoyan, por ejemplo, en América Latina, políticamente, increíblemente, Venezuela y Nicaragua, y Cuba se han pronunciado a favor de Rusia. Me parece francamente ridículo y fuera de lugar, ¿no? Porque no te puedes poner en este momento en clave de Guerra Fría, ¿no? Claro, es como ponerse al medio, ¿no? Entre dos frentes, ¿no? Sería suicida, ¿correcto? Ahora, Ramiro, ¿pudo hacer algo más OTAN? ¿Pudo hacer algo mejor OTAN? ¿Pudo anular, digamos, estas pretensiones de Ucrania de ingresar al bloque y evitar problemas? Bueno, ¿o no es suficiente? Un país entra a la OTAN por imitación. O sea, puede expresar sus deseos, pero es la OTAN quien tiene la entidad que tiene que invitarlo. Entonces, eso aún no se ha producido, ¿no? Son conversaciones previas. La parte proeuropea de Ucrania quiere hacerlo, ¿no? Pero justamente la molestia de Putin y del Estado ruso en general. Un amigo me decía ayer, colega, que en realidad si no estuviera Putin también pasaría algo similar, ¿no? Porque para Rusia es una cuestión de Estado, ¿no? No va a permitir que la OTAN llegue hasta Ucrania. Entonces, la OTAN se ha mostrado en las últimas semanas cautelosa porque ha visto el riesgo. Pero ahora, con esta actitud de Putin, la OTAN prácticamente se ha puesto en pie de guerra, o por lo menos en la antesala de la guerra, ¿no? Claro, tú dices no había una invitación, pero también se pudo. Tú sabes que la comunicación en esto ayuda muchísimo, ¿no? El diálogo de paz de pronto pasaba por este inicio, ¿no? Simplemente descartamos esta posibilidad. O no es suficiente, digamos, que ya Putin tenía decidido al margen de la OTAN lo que iba a hacer. No, yo creo que quienes estaban actuando eran los líderes europeos de países que forman parte de la OTAN. Francia, por ejemplo, ¿no? Macron cuando visita a Putin, ¿no? Alemania, que tiene una relación cercana y sostenida con Rusia, ¿no? Ellos estaban haciendo la labor diplomática. Ojo que el canal diplomático no se ha cerrado totalmente, ¿ya? Aún en estas circunstancias sigue abierto, y por eso ha habido ayer una reunión en el Consejo Federal de la ONU de emergencia. Lo que hay que entender, Nicolás, y esto es bien importante, ¿no? Es que cuando se cae la Unión Soviética en 1991,
hay conversaciones de parte de líderes europeos y de líderes norteamericanos, ¿no? Baker, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, con Gorbachev, y no hay ninguna promesa escrita, no hay ningún acuerdo formal, ¿no? Pero se conversó con Gorbachev para decirle que la OTAN no se iba a extender más allá de incluir a una Alemania unificada, porque ya se había caído el muro de Berlín. Pero con el paso de los años, varias repúblicas más, entre ellas repúblicas, ex repúblicas soviéticas, se suman a la OTAN. Entonces eso fue aumentando la desconfianza en Rusia. Claro. Cuando Putin irrumpe como el hombre fuerte de Rusia, eso aumenta porque él tiene estas ideas de corte imperial, si quieres, ¿no? Que además son herederas de la Unión Soviética y el Imperio de los Zares. No es algo que simplemente ocurrió ahora, ¿no? Ahora, ¿no tiene cierta lógica que Putin no quiera que esté la OTAN, además cerca de su gas? Por supuesto que tiene lógica. Henry Kissinger, el ex secretario de Estado, lo recordarás, un personaje legendario que tiene 98 años, ¿no? Hace 7 años, cuando tenía 91, ya siendo bastante mayor, dijo que fue un gran error de los países de Europa, de Occidente en general, de Estados Unidos incluso. Occidente incluye, digamos, Estados Unidos y Europa principalmente, no entender que Ucrania era un territorio especialmente importante para Rusia. El propio Kissinger lo ha dicho. Entonces, lamentablemente, en esos años no se previó las consecuencias de expandir la OTAN de esa manera, y se estaba acumulando una bomba de tiempo que en algún momento podía estallar, y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en curso. Ahí estuve, en medio de esta falta de sueño y un poco empapándome del tema, estuve leyendo un hilo en Twitter que no he podido, digamos, comprobar. No quiero que tú me des una opinión sobre una especulación, pero sí el contexto, ¿no? Este hilo decía de que en la frontera de Ucrania con Rusia, Estados Unidos tenía laboratorios de armas biológicas. No sé si tú por ahí has leído esta situación, y que ya se había advertido, que Rusia y China lo estaban advirtiendo, y que esa era una de las razones por las cuales Putin había fortalecido su presencia en la zona. La pregunta es, además de si has leído sobre esto, si es que China en este momento va a ser un actor clave, al menos manteniéndose al margen, o también podría haber esta escalada, ¿no? Y llevar a un siguiente nivel. Mira, más allá de lo que se especula, alguna gente dice que China está apoyando claramente a Rusia, y eso no es así. Los chinos son muy cautelosos cuando se presenta un conflicto bélico, y nunca lo vas a ver mandando tropas a Irak, a Afganistán, por ejemplo, ¿no? Lo que sí ha ocurrido es que ha habido, en el marco de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, una reunión entre Putin y Xi Jinping, lo que significa un apoyo tácito, ¿no? Es decir, ellos no están con Estados Unidos, los chinos, o con la OTAN, no están, definitivamente. Pero de ahí a que apoyen directamente a Rusia con armas, o incluso políticamente, creo que van a ser muy cuidadosos. En esa reunión, Xi Jinping dijo que habría que llegar a una solución negociada, pero a la vez dijo que había que respetar las fronteras, ¿no? Entonces, jugaba como para dos lados, ¿no? Bueno, la frontera puede entenderse como que Rusia no ingrese a OTAN, pero también puede entenderse como las fronteras de la OTAN que nos expandan, ¿no? Y lo otro sobre las armas químicas, yo en ese momento, Nicolás, sería bien cauteloso, ¿no? No he leído ese hilo de Twitter, pero hay una guerra mediática como en cualquier guerra, ¿no? También en redes, sobre todo, estas cosas pasan, ¿no? Sí, versiones delirantes, ¿no? Sobre eso no hay ningún inicio serio hasta donde yo lo sé, ¿no? Pero a la vez no sabemos en realidad qué cosas más pueden estar ocultas y empiecen a salir, pero habría que tener mucha cautela, porque, por ejemplo, ha habido ataques cerca de Kiev, hay pavor en Kiev, se están activando refugios antiaéreos, pero no ha sido atacada la capital directamente, la ciudad, cosa que alguna gente estaba diciendo. Sí, bases militares cercanas. Entonces, la guerra mediática viene paralelamente, incluso es anterior a la guerra militar. Bueno, siguiendo redes, hay muchos ciudadanos que viven en Kiev o que viven en Moscú y decían, no, pero acá no pasa nada. Y fíjate cómo es el tema al final, ¿no? Tras bambalinas lo que pasa.
Por eso un poco la observación, ¿no? De hecho, Vladimir Putin señaló, nosotros no tenemos intención de invadir Ucrania. Y claro, el que no sabe, no interpreta bien esta información. Él aparentemente, ¿no? Y vamos a aprovechar tu faceta de profesor también para que nos expliques un poco, Ramiro, con el mapa a pantalla extendida, exactamente ya la cuestión geopolítica, digamos, si se puede decir. Pero vuelvo al punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, para Putin, esos territorios no son ucranianos, ¿no? Entonces, él no está invadiendo Ucrania y no tengo intención de hacerlo, ¿no? Lo cual, claro, para el común de las personas no tiene mucha lógica, ¿no? Claro, hay que tratar de entender la lógica de Putin, ¿no? Efectivamente, para Putin, la región del Donbass, donde están Lugansk y Donetsk, que son estas repúblicas que él, de acuerdo a su versión, ha reconocido, ¿no? Y para los ucranianos, este territorio ucraniano, para Putin no forman parte de Ucrania exactamente, y por eso las ha reconocido como repúblicas. Y hay que reconocer un hecho palmario que es terrible, ¿no? Y es que en esos territorios hay mucha gente prorrusa, incluso había celebraciones cuando se reconoció las repúblicas, porque había una guerra ahí desde hace varios años, desde el 2015, entre rebeldes prorrusos y ucranianos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que él ha hecho es, desde su punto de vista, reafirmar esa realidad política. Eso ha sido un paso previo, ¿no, Ramiro? Eso ha sido hace un día nada más. Ahora, claro, en ese territorio para él es independiente, ¿no? Prorruso o como le llamen, pero hay también población ucraniana en el lugar. Por eso que el mapa nos ayuda muchísimo, ¿no? Y efectivamente, en 2014 en realidad comienza el conflicto. Son 8 años, Ramiro, y son 14.000 muertes en realidad. Esto no es nuevo y eso es lo que la gente tiene que entenderlo. En esta zona de Crimea, incluso donde hubo para la comunidad internacional, un reconocimiento ilegal de independencia. Así es, lo que ha hecho Putin es anexarse Crimea. ¿Qué es lo que hizo en Crimea, por ejemplo? Primero ocupó militarmente la zona estratégica frente al Mar Negro, y luego se produjo un referéndum. Y como la mayor parte de la población en Crimea, o una buena parte, es prorrusa, el referéndum pro-Rusia, lo ganan los prorrusos. Y en Donetsk y Lugansk está más o menos actuando bajo la misma lógica, ¿no? Reconoce a estas repúblicas porque considera que en realidad son parte de Rusia, o por lo menos son repúblicas cercanas a Rusia, repúblicas que obviamente él va a querer tener bajo su órbita, y acto seguido las invade militarmente, pero ojo, acá da un paso que es mucho más audaz, agresivo, y es lo que está causando el revuelo mundial. Es que no se ha limitado a entrar a Donbass, sino que ha atacado algunos puntos, ya no allí, sino en Ucrania, ¿no? Incluso cerca de Kiev. Eso ya es entrar en una guerra a gran escala contra Ucrania de momento, ¿no? Esperemos que esto no se expanda más, pero eso ya es cruzar el límite. Pareciera que quiere medir un poco la reacción de Ucrania y seguramente de la OTAN y de Estados Unidos, Putin. No tengo esa impresión, ¿no? Ahora, claro, lo peligroso es que ya el presidente, lo acabamos de escuchar antes de este enlace, Ramiro, el presidente ucraniano le ha pedido a los ciudadanos que se armen, ¿no? Y ya había pues esta iniciativa de esta ley para que porten armas, ¿no? Es decir, lo que puede pasar adentro puede ser de dimensiones terribles, ¿no? Bueno, ya declaró la ley marcial, ¿no? Ha pedido a los ciudadanos que prácticamente tomen las armas, ¿no? Claro, que defiendan su territorio. Exactamente, que se movilicen para defender su territorio, ¿no? Y esto es por lo que te decía hace un momento, porque no solo es un ataque en Donbass, donde hay una buena cantidad de gente prorrusa que incluso estaba luchando y tenía en gran medida las posibilidades de ganar ese conflicto, sino en el resto de Ucrania. Esto ya es bastante más que simplemente atacar una región. Ahora, hay un problema adicional, Nicolás. ¿Qué otro país va a reconocer a esas repúblicas de Lugansk y Donetsk? Rusia ha llamado para que esto se haga, pero yo tengo la impresión que muy pocos países de la comunidad mundial van a reconocer a estas repúblicas porque se meterían en un gran problema. Sin embargo, hay países que ya están mostrando su apoyo, ¿no? Bielorrusia, por ejemplo, para hablar de la zona más cercana, claro, ¿no? Entonces, esto también es un punto en contra de Putin, y además le van a aumentar las sanciones, lo han anunciado hace un rato. Correcto. Ya ayer se habían dado algunas sanciones y ahora se las van a aumentar
porque si bien Europa no va a atacar militarmente de manera directa, el arma que tiene en la mano es sancionar severamente a Rusia, no solo a Putin, ¿no? A funcionarios de la Duma, al Parlamento, a ministros, a hombres de Estado cercanos al presidente, para presionarlo, incluso anularle el código SWIFT, que como tú sabes es Claro un que código sí, claro. que permite hacer transferencias internacionales. Así es. Y están afectados también algunos bancos rusos. Y Eso es eso lo puede que, aumentar en las próximas horas. eso es lo que quería consultarte. Mientras que la producción, no sé si pueda cuadrarnos, ya para ir finalizando, porque también el tiempo apremia, hay otro tipo de informaciones, aunque la noticia del día sin duda es esta, ¿no? Ramiro, el discurso, perdón, de la presidenta de la Unión Europea sí me parece muy relevante y creo que tenemos que escucharla nuevamente para aquellos que recién se enganchan. Mientras que lo preparan, quería hacerte la consulta a propósito de las sanciones. Las sanciones pareciera pues que no le han hecho daño ni le importan a Vladimir Putin, porque finalmente Rusia es el que financia estas actividades rebeldes, ¿verdad? Básicamente lo que se busca es eso, que no llegue el dinero, pero más que eso, hoy las sanciones importan poco, entiendo. Porque se podría volver, más bien, claro, ya después de, ojalá que este conflicto se resuelva, sea antes o después, pero ¿puede convertirse pues en un paria Rusia o no, o definitivamente no? ¿Te parece? Queda pendiente esa pregunta. Vamos a escuchar a la presidenta de la Unión Europea y me responde, claro. por favor. It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. La presidenta de la Comisión Europea. Corrijo. Ramiro, haremos que Rusia pague. O sea, en realidad es una postura bien firme y bien fuerte, ¿no? Claro, que se suma a otras que hace días se están señalando la Putin, vamos a dialogar, evitemos un conflicto mayor, vamos por la paz. Me refiero a Estados Unidos, a OTAN, al presidente de Ucrania, ¿no? Y a otras autoridades internacionales. Bueno, la propia Rusia habló en esos términos, ojo, que hay que apostar por la diplomacia, incluso el lenguaje de Putin, para entrar a la región del Donbas y a estas repúblicas, según él, existentes, también tiene ese aire, ¿no? Vamos a pacificar, ha dicho, pero en realidad pacificar metiendo tanques y atacando otras partes de Ucrania no es algo que se sostiene, digamos, en la realidad. Eso no es pacificar, es simplemente atacar. Y lo que está diciendo la jefa de la Comisión Europea, ojo, no se devuelva sus tropas a Rusia y está afectando la paz internacional, ¿no? Y eso es lo que está lamentablemente poniéndose en escena. Ahora, ¿cómo pueden impactar las sanciones a Rusia? Yo creo que desde ayer e incluso hoy va a tener que medir las consecuencias, porque una de las consecuencias también ha sido suspender la certificación, es decir, la autorización para que empiece a funcionar el gasoducto Nord Stream que viene desde Rusia hasta Alemania. Alemania se ha visto obligada, a pesar de que tiene buenas relaciones con Rusia, a suspender eso en el marco de este ataque, ¿no? Y eso es porque ya se cruzó un límite de manera militar, ¿no? Se ha cruzado, se ha hecho saltar, digamos, las mínimas previsiones que había en cuanto a mantener las cosas en el territorio diplomático. Y si en las próximas horas hay más sanciones de este tipo, ¿no? O peores, ¿no? Sanciones al propio Putin, por ejemplo, entonces probablemente Rusia comience a rebobinar un poco y diga, bueno, no lo dirá en el discurso, pero en el núcleo de poder del Kremlin es probable que se empiecen a preguntar si esto tiene sentido o si pueden ir tan lejos, ¿no? Porque las sanciones van a aumentar. Entonces no es poca cosa que sancionen a varios bancos, que permitan neutralizar transferencias de dinero, o que neutralicen transferencia de dinero, porque eso realmente lo va a afectar. Y más aún si Europa decide, mira, nos olvidamos, por lo menos de momento, hasta que esto no acabe, de comprarte el gas y vamos a buscar fuentes alternativas, porque el gran arma geopolítica de Rusia es que el 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia.
Esos son sus Entonces, recursos, claro. no es un asunto tampoco fácil para Ahora, los rusos. ajá, seamos claros, no es la Rusia o no es la Unión Soviética de la Guerra Fría tampoco, ¿no? No, tampoco, aunque en el imaginario de Putin, como comentaba Sí, hace un momento, la Unión Soviética debió seguir existiendo. Entonces, claro. él sí No piensa... digo con la fuerza, con el poder, ¿no? Y No, con los por recursos. supuesto que no. Por supuesto que no, Eso porque, se va a por agotar. ejemplo, claro, varios países, si fuera la Unión Soviética, varios países que estuvieron en la órbita soviética que tendrían que apoyarlo, y eso ya no es posible, ¿no? Así es, Lo así van a es. pedir algunos países en el mundo, en la región, pero no la cantidad de países que hubieran apoyado a la URSS en una circunstancia de ese tipo. Ramiro, una reflexión final, por favor. Hemos dedicado bastante tiempo a este tema y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, presiento que vamos a seguir hablando de este tema por varios días, por lo menos más. Hay implicancias, lo que no se ve. ¿Por qué la comunidad internacional debe estar preocupada? Primero, porque queremos la paz. Pero también, ojo, ya el petróleo se dispara y estamos en un mundo en un momento, ya se olvidaron, la gente se olvidó de la pandemia y del COVID-19, pero estamos en una situación global de inflación. ¿Se imaginan lo que va a venir a partir de esto? Mira, yo diría que lo primero, Nicolás, es que hay que pensar en las víctimas civiles, ¿no? Desde comienzos del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las víctimas en las guerras son civiles. Antes los países se enfrentaban con tropas en un lugar determinado, todos eran uniformados, pero desde que se usan armas de destrucción masiva y ahora pues, los drones, misiles, hay muchas víctimas civiles y eso puede empezar a ocurrir y ya está ocurriendo. De momento se reportan 40 muertos, pero hay que pensar cómo va a sufrir la gente en Ucrania Sin e duda. incluso en Rusia, ¿no? Porque evidentemente esto se va a crispar muchísimo. Y además entonces, porque hay familias, hechos, perdón, permíteme el apunte, porque hay familias, ¿no?, que viven en ambos territorios. Así es, y entonces hay que ver cómo va a faltar el agua, va a faltar la comida, va a haber muertos civiles, y esto no se puede hacer en nombre de una estrategia geopolítica que puede ser entendible en términos históricos, pero que en los hechos va a provocar una desgracia humanitaria, ¿no? Y lo otro es que ya ha subido el barril de petróleo, puede provocarse efectos económicos muy severos a nivel global, incluso en América Latina y en el Perú, y lo que señalabas, ¿no? No hemos terminado de salir de la pandemia, ¿no? La pandemia sigue siendo una amenaza, si bien está en bajada, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que un mundo golpeado por un virus, ¿no?, ahora tenga que enfrentar una guerra que puede ser de dimensiones catastróficas, ¿no? Es terrible, es terrible. Leía por ahí esta reflexión, ¿no? Los políticos son peores que la pandemia, ¿no? Y nos llevan a esta situación terrible de zozobra que nos ponen en vilo a todos y que, claro, nos preocupan. Primero, la vida, obviamente, de estas personas, ¿no? Nuestras plegarias para que esto no escale más y que se solucione cuanto antes. Pero ya depende. Mira, si me permites algo chiquito, creo que la política se entiende que se maneja con variables muy complicadas, pero nunca debe estar separada de la defensa de los derechos humanos. Así es, ¿no? así la es. democracia y los derechos humanos y las decisiones políticas. Y los intereses sociales. En cuenta exactamente, ¿no?, la vida de las personas. Y eso ahora parece no importar tanto porque sobre un tablero, sobre una estrategia geopolítica se pone primero qué es lo que puede ganar un país, cómo se va a defender el otro, y en el terreno vamos a ver lamentablemente un desastre humanitario que puede crecer, ¿no? Gracias, Ramiro, muy amable. Gracias por darnos todos estos minutos y hacernos entender un poco más de este terrible conflicto. Ramiro Escobar, internacionalista, estuvo con nosotros. Pausa.